Hace un tiempo me enteré de una noticia de un hombre importante para los Estados Unidos de Norteamérica. Era un gran empresario que fue llamado el empresario de Dios. ¿Sabes tú que este hombre comenzó su carrera empresarial a la edad de 14 años? Sí, a esa edad tan corta, él emprendió junto con otro amigo un gran negocio. Sin embargo, el amigo le llevó a fracasar, a quebrar, y solamente le produjo este trabajo una deuda muy grande que lo dejó en bancarrota. Estando en esa condición, él asistió a una iglesia cristiana y ahí pudo escuchar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Y en ese momento, a esa corta edad, él hizo una decisión por Cristo Jesús. Su vida cambió radicalmente. A partir de ese momento, él se dejó guiar y enseñar por el Señor, por la palabra de Dios, y encontró en la Biblia un gran principio, el principio de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Escuchó y leyó en la palabra de nuestro Dios. A partir de ese momento, sus pensamientos cambiaron y él decidió que de todo lo que ganara daría un gran porcentaje a la obra misionera. Y así fue como emprendió sus primeros o hizo sus primeros pininos en el área empresarial. Tenía tal inventiva que llegó a patentar más de 300 inventos y todo en relación a la grande maquinaria que conocemos hoy como excavadoras, bulldozers, grúas, cargadoras, toda aquella maquinaria pesada que sirve para remover grandes espacios de concreto o aún de la tierra. Él inventó esas máquinas y en la Segunda Guerra Mundial se hizo muy famoso, pues todas sus máquinas llevaban su apellido, Letourneau. Era el empresario de Dios y todo y la clave del éxito había radicado en que él había aprendido a ser un dador alegre delante del Señor, pues gran porcentaje de sus ganancias él daba a la obra misionera, a su iglesia y también a las misiones en África y en América Latina. Una ocasión le preguntaron cuál era el secreto o por qué él daba un gran porcentaje a la obra de Dios. Y él dijo, es que todo lo que tenemos, todo lo que yo tengo es de Dios. Y Él me permite y me da más de lo que yo merezco. Durante muchos años vivió así, aprendiendo a dar de manera generosa a la obra de Dios. Este hombre fue un ejemplo y es un ejemplo para nosotros de lo que significa ser un dador alegre, pues los que lo conocieron dicen que siempre sus dádivas eran con mucho amor y con mucho gusto. La pregunta para nosotros es, ¿cómo puede un creyente ser un dador alegre? Para poder entender este concepto, necesitamos primero analizar qué es la ofrenda, cuáles son los elementos que la componen y el propósito de esta. Por eso yo te pido, hermano amigo, que permanezcas en tu lugar y vamos a escudriñar en la santa palabra de Dios acerca de este tema que tiene que ver con el privilegio de dar. Gracias, Señor, por esta tarde que nos permites abrir tu santa palabra y estudiar y poder pensar un momento en lo que tú has escrito en este santo libro para nuestra vida. Señor, gracias porque vemos nosotros la figura de la ofrenda en el Nuevo Testamento y lo aprendemos con el ejemplo más importante, el ejemplo máximo que fue tu Hijo amado Cristo Jesús, que no escatimó nada y que dejó su trono de gloria para ir a la cruz del Calvario por nosotros. En ese acto de amor, de dádiva, Señor, tú mostraste el inmenso, el inmenso amor que tienes para toda la humanidad. Que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Enséñanos a poder entender este tema, esta figura de la ofrenda y poder cada uno dar conforme tú lo has dispuesto en tu palabra, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero comenzar diciendo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existe el principio de dar. Sí, efectivamente, a lo largo de la Escritura podemos nosotros ver que el dar al Señor, el ofrendar, es una muestra de agradecimiento a Dios. Y lo vemos desde los primeros capítulos del Génesis, cuando los hijos de Adán llevaron una ofrenda al Señor. Y ahí se presentó Abel y Caín, cada uno con su ofrenda. Desde ahí vemos nosotros el principio de dar, y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro está que la figura del diezmo se ve claramente marcada para Israel en el Antiguo Testamento. Y la figura de la ofrenda, el dar de manera correcta a Dios, lo vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, existe una pregunta que ha surgido sobre todo en relación con la sesión anterior que tuvimos, el viernes anterior, y la pregunta es, si el diezmo es del Antiguo Testamento, ¿eso significa que ya no voy a dar al Señor la cantidad que estaba dando anteriormente? ¿O que deba disminuir la cantidad porque, como se llama ofrenda, no corresponde al diezmo? No, de ninguna manera. Hermano, yo te invito a que sigas contribuyendo a tu iglesia, a nuestra iglesia, de la misma manera. Solo que hay que entender que ahora, en el Nuevo Testamento, estamos bajo el concepto de la ofrenda. El porcentaje Dios nos da la oportunidad de nosotros fijarlo. Pero si tú ya venías dando cierta cantidad, cierto porcentaje, cierto parámetro al Señor, yo te invito a que no desistas. Síguelo dando. Sigue dando al Señor. Sigue ofrendando. E incluso el Señor nos deja abierta la puerta si nosotros queremos dar más o habrá ocasiones en que podamos dar menos, pero la cantidad realmente el Señor deja a nuestro libre albedrío. Solo que ahora debes de entender que todo esto, toda dádiva, es bajo la figura de la ofrenda. Esto es, el porcentaje que Dios ponía en tu corazón dar, tú síguelo dando, sigue contribuyendo. ¿Por qué? Porque es algo que tú has propuesto en tu corazón delante de Dios, bajo el privilegio ahora de la ofrenda. Dicho todo esto, debemos entender que la cuestión del dinero, la cuestión de los recursos, es un tema que muchas veces habló el Señor Jesucristo. De hecho, algunos teólogos han hecho un estricto estudio y han descubierto que más de una ocasión y muchas de las ocasiones en que habló y enseñó el Señor Jesucristo fue para hablar acerca del dinero. Por ejemplo, quiero que vayamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 21, y veamos lo que dice la Escritura en relación a este tema. Dice, y dijo Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es importante saber que el Señor Jesucristo aquí está hablando de alguna manera del dinero. Él decía, donde está tu corazón, ahí va a estar también tu dinero. Hacia donde un hombre dirige su dinero es un indicador infalible de hacia dónde va, hacia dónde se dirige su corazón. Ahora, al Señor Jesucristo lo que le importa no es nuestro dinero, pues Él es dueño de todo. Lo que le importa es nuestro corazón. Pero esto es cierto lo que dice el Señor Jesucristo. De la manera que nosotros administramos y dirigimos nuestros recursos y donde invertimos más, es allá donde va nuestro corazón. Y mucha gente lo está invirtiendo en cosas vanas, en cosas que no tienen razón de ser, y allá probablemente y lo más seguro es que esté su corazón. Ahora hay que entender y hay que comenzar que el dinero tiene que ver en nuestro tiempo con la cuestión de la ofrenda. Pues nosotros en este tiempo no tenemos como Israel un terreno o un ganado que mantener, que cuidar, pero sí un trabajo del cual se obtiene una remuneración. Quisiera abordar el tema señalando primero qué es la ofrenda. Ofrendar es parte de nuestra adoración a Dios. Cada vez que tú ofrendas, recuerda, estás reconociendo a Dios como tu Señor, como el Rey de tu vida. La ofrenda es un acto de reconocimiento donde entendemos que Dios es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Ofrendar es reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios.
que nosotros no somos los dueños, simplemente somos administradores. Pues es cierto que todas las ganancias que puedas tú obtener es por la bendición de la mano de Dios. También es una forma, cuando ofrendamos, es una forma de agradecer y una forma de demostrar nuestra dependencia en el Señor. Y esto es muy importante, porque cuando tú das, tú estás confiando que el Señor proveerá para tu vida. Tú te estás ocupando del reino de Dios y el Señor se ocupará de tus necesidades, como dice la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero aprendimos la sesión pasada que ofrendar no tan solamente es dar dinero. Ofrendar es dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestros recursos, aún de nuestra propia vida y de nuestras propias fuerzas. Y todo lo tenemos que hacer con un corazón agradecido. Quiero yo traer a tu atención por un momento y quiero hacer una distinción entre las diferencias y similitudes entre el diezmo y la ofrenda, para que de una vez por todas aprendamos a distinguir estas dos figuras. El diezmo pertenece a Dios, según el Antiguo Testamento, dice el Salmo 24, que el Señor es dueño de todo, que a Él le pertenece todo. Y en el Nuevo Testamento vemos la figura de la ofrenda que le pertenece a Dios. En Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por Él y para Él, y juntamente con Él todo lo que hay en este mundo, la plata, el oro y todos los recursos. El diezmo ya vimos que surge en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 27, versículo 30 tenemos nosotros el mandato de Dios. La ofrenda rige en el tiempo de la gracia y tenemos un ejemplo claro en 2 Corintios capítulo 9, versículos 26 al 27. Tanto el diezmo en el Antiguo Testamento como la ofrenda en el Nuevo Testamento es cosa consagrada a Dios, es sagrado a Dios. El diezmo era únicamente para el Antiguo Testamento a Israel. La ofrenda es un privilegio para la iglesia. El diezmo apareció como una contribución y era obligatoria para todos. En el Nuevo Testamento vemos que la ofrenda es una dádiva voluntaria a nuestro Señor. El diezmo se especificaba con un parámetro del 10% de las ganancias de la tierra o de los animales. En el Nuevo Testamento, el mayordomo, el creyente, establece el porcentaje bajo la libertad que nos ha dado Dios, el porcentaje que ha de dar. Puede ser el 10%, puede ser un 15%, puede ser un 20%, puede ser un 5% o un 2%. Ese parámetro, usted y yo, en oración, en nuestro corazón, lo determinamos para con Dios. En el Antiguo Testamento, el diezmo era el 10% del producto de los animales o del campo. En el Nuevo Testamento, como ya lo dije, es el tiempo, el dinero, los dones, talentos, posesiones, etc. Algo importante es que en el Nuevo Testamento la ofrenda es o nace de un corazón voluntario y generoso. Dicho esto, un creyente fiel en el Nuevo Testamento tiene que ofrendar regularmente. Esto es cierto. ¿Cómo ofrenda un creyente? Bueno, como parte de adoración a nuestro Dios, usted recibe, no sé, un pago por su trabajo semanal, quincenal o mensualmente. Pues de esa bendición usted tiene que apartar un porcentaje para dar al Señor. Si es cierto que si usted quiere dar un 10%, lo puede seguir dando, pero siempre con el concepto y con la idea que se trata ahora en el Nuevo Testamento de la ofrenda. Ahora, debemos ofrendar para 3 cosas y debe de quedar bien claro. La primera, para sostener el ministerio de la iglesia. Y hay un texto en Primera de Timoteo que quiero que leas conmigo ahí en tu casa, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 16 al 18, y dice la palabra de nuestro Señor así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Gran parte de nuestras ofrendas son destinadas para sostener el ministerio en la iglesia, para pagarle al pastor,
para ayudar a los misioneros, pero principalmente la obra en nuestra iglesia. También juntamente con esto están todos los gastos que hay en la iglesia. Tú sabes que hay que pagar luz, gas, predio, mantenimiento, limpieza, a la secretaria, al hermano o a los hermanos que hacen el aseo. Todo esto requiere de recursos. ¿Y esos recursos de dónde van a provenir? Pues de la ofrenda, de la bendición que Dios nos ha dado a cada familia y en lo individual cada uno dar. En segundo lugar, la ofrenda se da para el sostenimiento de la obra misionera. Dice Primera de Corintios, y también quiero que lo busques en la palabra, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Los misioneros que invierten todo su tiempo y su vida en predicar la palabra e ir a otro lugar, a otra nación, a anunciar el evangelio, requieren de un sostenimiento. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de la iglesia, con las ofrendas, con la ofrenda misionera. Nosotros como iglesia, quiero decirte que estamos apartando un porcentaje mes tras mes que damos a la Convención Bautista Nacional, y de ahí se está dando recursos a los misioneros en todo el mundo. También estamos apoyando a los hermanos misioneros de Cuba, principalmente el hermano Carlos y la hermana Cari. Ellos están predicando, pero nuestra iglesia también está dando una cantidad para ello. Como ustedes pueden ver, la ofrenda se está invirtiendo para sostenimiento de la obra misionera, y en breve lo haremos cuando tengamos un misionero propio. La iglesia lo tendrá que sostener en oración y con ofrenda. Y excepcionalmente también la ofrenda es para ayudar a los necesitados. En 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, el apóstol Pablo levanta una ofrenda y le pide a los hermanos de Corinto que contribuyan para hermanos necesitados. Se dice que esta ofrenda iba a ser llevada a los hermanos de la iglesia de Jerusalén que estaban pasando por una situación muy grave de necesidad. Nosotros también como iglesia hemos dado ofrendas de amor a alguna familia, a algún hermano. También hemos contribuido para dar despensas a las familias de los necesitados. Entonces, bajo estos tres conceptos, nuestra iglesia está ofrendando para que la obra de Dios siga creciendo, siempre bajo el principio de nuestro Señor Jesucristo, de su enseñanza, que dijo que mejor es dar que recibir. También el Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. ¿Qué significa esto? En el tiempo antiguo, en el tiempo del Señor Jesucristo, la gente acostumbraba a comprar costales de trigo, y ese costal se le daba y era una medida, X medida, el lleno del costal. Pero había unos que trataban de que el costal tuviera aire y echar menos cantidad. Cuando el Señor Jesucristo dice que nosotros demos en una medida buena, apretada y remecida, significaba y hacía alusión a ese costal que tenía que estar bien apretado. Si tú lo ibas a vender, véndelo en la cantidad que es, pero que tenga la medida, el grano correcto, suficiente, bastante, bueno y remecido, rebosando, y no como muchos querían hacer, haciendo trampa. El Señor Jesucristo enseñó que es importante que nosotros ofrendemos. Ahora, la Biblia da algunos principios y quiero que los recordemos, aunque ya de alguna manera lo tocamos en la sesión pasada. Primero, debemos recordar que la ofrenda es producto del corazón del creyente que primero se ha dado a sí mismo. Es decir, en primer lugar, el primer principio de la ofrenda es: entrégate tú primero a Dios para que después puedas dar tu ofrenda. Y esto es cierto. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 5, el apóstol Pablo está reconociendo la ofrenda de las iglesias de Macedonia, que por cierto eran iglesias que estaban en suma pobreza. Sin embargo, quisieron participar en la obra y le rogaban a Pablo: déjanos participar. Y dice aquí el versículo 8, dice la palabra del Señor, en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, que las iglesias de Macedonia primero consagraron su vida a Dios,
y después dieron su ofrenda. Y es que cuando tú consagras tu vida a Dios, cuando tú estás en comunión estrecha con el Señor y eres fiel a Dios y mantienes tu relación vital día y noche con Dios, ¿qué va a producir en ti? Va a producir en ti un corazón generoso que da y más allá incluso de sus fuerzas. En segundo lugar, otro principio de la ofrenda: da como una bendición y no como una exigencia. Y eso es lo que hace hermoso al ofrendar, lo que lo distingue del diezmo, que la ofrenda es dar de la bendición, pero con gusto. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 5: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos de Corintio que prepararan una ofrenda porque iba a mandar unas personas, hermanos, a recabarla, y que esa ofrenda tenía que nacer de su generosidad, de su liberalidad, y no como exigencia, no como un impuesto, como un tributo. Y es que esa es la ofrenda. La ofrenda es una bendición que tú recibes de tu sueldo, de tu salario, y tú debes dar. O la ofrenda es el resultado de lo que Dios te da. De ahí tú das al Señor, no como una exigencia, sino como una gratitud. Y es que un corazón agradecido siempre tratará la forma de agradar al Señor. Y si tenemos este privilegio, hermanos, yo les exhorto, les animo a que lo hagamos, a que lo sigamos lo sigamos realizando y vayamos nosotros más allá. Número 3, otro principio de la ofrenda es: da según Dios te haya prosperado. Esto es importante. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:2: cada uno de vosotros ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. Y esto es cierto. De cada evento donde tú recibas algún bienestar, algún dinero, algún recurso, siempre debes apartar algo para la obra de Dios. Siempre te debes de acordar. Antes de pensar que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el teléfono, acuérdate que tienes una gran bendición, un privilegio como creyente, y es tu ofrenda, y apartar algo para la obra de Dios. ¿Qué porcentaje de nuestras entradas debemos dar? Eso lo va a disponer tu corazón. Y si quieres continuar como parámetro el 10%, lo puedes hacer. Si quieres el 15%, lo puedes hacer. Si quieres dar la mitad, también. O si quieres dar el 3%, eso lo vas a decidir tú en comunión con el Señor. Número 4, otro principio: da de manera sistemática. ¿Qué es esto? Dar siempre de acuerdo a determinado tiempo. Dice la palabra, y lo acabamos de leer en 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada domingo, que era el primer día de la semana para los creyentes, en el Nuevo Testamento se les animaba a que apartaran algo para la obra. Esto habla de una manera metódica, de una manera sistemática de dar. Eso es correcto, dar periódicamente. ¿Por qué, hermano? Porque tú pudieras guardar tu dinero y darlo cada año, pero tú sabes que hay gastos, que hay inversiones que se tienen que hacer en la obra. ¿Y de qué va a depender? De las ofrendas que podamos dar. Por eso es importante darlas cada domingo, y cada domingo se recogen. En quinto y último lugar, da alegremente y con liberalidad. ¿Qué es esto de liberalidad? Es dar generosamente. La actitud del corazón es más importante que la cantidad que tú das. Esto es cierto. Dios no necesita nuestro dinero, date cuenta. Él es el creador. Él es el creador del mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24. Dios es el dueño de todo, de la plata, del oro. Estaba yo leyendo un artículo que salió en internet de noticia que decía que hay un planeta que tiene grandes cantidades de rubíes, de piedras preciosas. ¿Y por qué es esto? Bueno, el Señor lo creó, y así como lo creó ese planeta con mucha riqueza, también nuestro planeta Tierra está llena de riqueza.
Y esto, el Señor es dueño de todo. Pero ¿por qué nos pide que demos? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos primero a ser agradecidos, pero que también aprendamos al dar a depender de Él. Que Él es el que nos sostiene, que Él es el que provee, que Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará, como dice el Salmo 23. Algunos cristianos ofrendan, pero de manera equivocada. Y Dios siempre va a medir la forma en que damos y cómo lo estamos haciendo. ¿Recuerdas la historia de aquella mujer viuda pobre que dio 2 blancas? Ella no dio lo que le sobraba, dio todo lo que tenía. Ahora, no te estoy pidiendo que saques todo tu dinero del banco y lo des a la iglesia, ¿no? Pero Dios quiere que lo que das sea algo que corresponda con lo que nace de tu corazón, un corazón agradecido, un corazón que ama al Señor. Y es que muchos malentienden la ofrenda. Por ejemplo, la mente carnal e inmadura dice: si ofrendo, voy a malgastar mi dinero, entonces no ofrendo. La mente egoísta dice: si ofrendo, no podré comprarme lo que yo quiero, tampoco voy a ofrendar. La mente del mediocre dice: mejor que me den a mí, yo necesito. Y esto no equivale, esto no es visto bien por el Señor. La mente de la miseria dice: yo no tengo, yo no puedo, no me alcanza. ¿Ofrendar? ¿Cómo creen? La mente del ignorante dice: no des, ahí nada más te vives sacando dinero y siempre piden y piden. Y entonces jamás lo hará. La mente de un cristiano que ama a Dios, que está agradecido y que tiene madurez espiritual, dirá: este recurso, este dinero lo recibí como bendición, por tanto lo voy a ofrendar a mi Dios. Y es que tú tienes que aprender que lo ofrendes como una semilla, de la cual nos habla 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y es que el Señor compara nuestra ofrenda con un grano, pongamos, de trigo. ¿Qué pasa si el agricultor en un gran terreno solamente siembra 1 o 2 granos? Será muy poco la cosecha que reciba, ¿o no? Y eso sí se logra. Ahora, ¿qué pasa si ese agricultor es inteligente y llena todo su terreno de grano? ¿Cuál va a ser la cosecha que va a recibir? Va a ser abundante. Hermano, yo no te estoy hablando de un evangelio de la prosperidad donde te estoy exhortando a que des y des y que des todo para que Dios te compense la misma cantidad que tú das. No, simplemente estoy apelando y estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros damos y damos generosamente, el Señor bendice de manera generosa. Ahora, yo no debo de dar esperando a lo que Dios me pueda dar. Yo debo de dar de manera desinteresada, por amor a mi Señor, porque estoy agradecido por la salvación, porque estoy agradecido por la vida eterna, por el perdón de pecados, porque estoy agradecido el camino nuevo que tengo en Cristo Jesús. Y cuando yo valoro eso, entonces no me va a pesar nunca dar a mi Dios. Y las cantidades, hermano, Dios es tan bueno que en su gracia Él nos permite que nosotros determinemos. Ahora, si tu corazón es bueno, determinará en esa misma medida lo que has de dar al Señor, porque es un acto de fe. Toma en cuenta que lo que Dios nos da es bendición para bendecir a su iglesia, la obra y a otros. Tú has sido prosperado, has sido bendecido para dar de lo mucho que Dios nos da. Cada ofrenda, cada uno puede ofrendar como si estuviera sembrando una semilla. Así es que cada vez que tú des ofrenda, piensa que estás adorando al Señor y piensa que detrás de eso siempre Dios tendrá una sorpresa de bendición para tu vida. Yo he escuchado testimonios de hermanos que han tenido bendiciones de diferente índole después de haber experimentado dar al Señor lo que le corresponde. El que no da a Dios es una persona que no ha entendido
no ha entendido el principio que Dios ha sembrado en su palabra y nos ha mostrado. Por ello te invito, hermano, que ofrendes periódicamente, que ofrendes de corazón, con alegría, con un corazón que está agradecido al Señor, que ofrendes con liberalidad, con generosidad y con alegría. Y verás que esa ofrenda que tú das al Señor, el Señor la va a traducir en bendición para hacer su obra y para que se extienda el reino de los cielos en esta tierra. Nunca dudes en lo que das. Da al Señor con gratitud y de manera alegre, y el Señor añadirá bendición a tu vida. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, qué privilegio tenemos como hijos tuyos de poder ofrendar, de poder dar de lo mucho que tú nos has dado. Señor, no hay un solo hombre bajo la tierra que pueda decir que no tiene nada para dar, porque aún nuestra propia vida podemos dar en sacrificio vivo, como dice tu palabra. Señor, y antes de entregar algún recurso, dinero o bienes, queremos rendirnos a ti y entregar nuestro corazón, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti te debemos todo. Tú nos das la vida, Señor, y tú determinas en qué momento tú la tomarás. A ti nos debemos, pues tú nos compraste con sangre, nos diste vida eterna. Señor, lo que tenemos en este mundo son cosas pasajeras y te pertenecen a ti, pues tú eres el dueño de todo. Permite que lo que nos has dado a administrar, Señor, nosotros aprendamos a ser buenos administradores y a contribuir para el reino de los cielos, para el extendimiento en esta tierra, Señor, para que muchos puedan creer en ti, para que tu palabra sea predicada a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar, en cualquier nación, Señor. Ayúdanos a ser ese dador alegre del cual hablas tú, y que no nos pongamos a pensar en cuestiones que nos confundan, Señor, sino saber que el porcentaje o lo que hayamos determinado dar para ti es una ofrenda agradable, una ofrenda que debe de honrarte. Gracias, Señor, por el privilegio de dar, en el nombre de Jesús. Amén. Al ver tu amor por mí, no puedo ni hablar, no puedo articular ni una palabra, mi Jesús. Al contemplarte allí, clavado en cruz tan vil, menospreciado, y fue así que padeciste tú por mí. Llevaste mi pecado y mi enfermedad, tú lo hiciste por amor, tú lo hiciste por amor. Solo quiero ahora, quiero agradecerte, mi Señor. Solo digo gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. No hay palabras para expresar mi gratitud. Solo digo gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Me postro ante ti, mi Rey, y rindo adoración, mi Salvador. Tu sangre carmesí, derramaste tu poder, tu cuerpo en el
altar fue tu ofrenda de amor. Tu amor me hizo libre, soy un hombre nuevo y hoy me entrego por amor. Yo me entrego por amor. Solo quiero ahora, yo quiero cantarte, mi Señor. Y solo digo gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. No hay palabras para expresar mi gratitud. Solo digo gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Me postro ante ti, mi Rey, y rindo adoración. Solo digo gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Me postro ante ti, mi Rey, y rindo adoración. Mi Salvador. Solo digo gracias. Nuevamente la palabra de Dios nos da una gran lección de cómo nosotros podemos adorar a nuestro Dios a través de la ofrenda. Yo te agradezco por tu atención en este espacio, que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Te mando un abrazo, bendiciones del Señor para ti. Hasta pronto.